ángeles de Dios, que hace años no los podemos abrazar ni bendecir con un decirle te recuerdo, pastor, pastora, ¿no? Como es el caso del pastor Pedro Ferreira, que nos abrió su estudio en esa época, y la Iglesia Catedral de Fe, ¿no? Catedral. Sí, estamos recordando, me mencionaste que estamos hablando quizás de 15 años, 10 años. No, más. Estamos 20 hablando años, ¿no? de Hace unos 20 20 años aproximadamente. O sea, que llegaron más jóvenes todavía. Sí. Y teníamos la televisora. Exactamente, Canal 42. Sí, me acuerdo. O sea, que entonces tienes referencia de lo que es Radio Pacífico. Claro que sí, tenemos referencia de lo que es Radio Pacífico, la televisión, que nos abrieron las puertas, nos dieron la oportunidad. Mi hijo era más chico, que lo aprovecho y lo presento, ¿no? Es mi hijo, es mi segundo hijo. Y él es... ¿Cómo se llama? Yo me llamo Cristian Morales Lozano. Y tiene un acento colombiano. Ajá. Claro, sí señor, nacimos en Bogotá, Colombia, Ya. pero Dios ha permitido que viajemos por diferentes lugares del mundo, precisamente cumpliendo la misión, la gran comisión de llevar el Evangelio a diferentes lugares del planeta, Tierra. Y estamos en esa misión. Y bueno, nuestro testimonio es bastante extenso como el de muchos de nosotros, pero conocemos esta tierra hermosa hace ya muchos años, y como bien decíamos hace algunos instantes, conocemos este ministerio hace ya 20 años aproximadamente. En ese momento viajábamos con mi abuelita de 85 años, con mi hermano mayor y mi madre, quien le habla. Perfecto. Sí. Muy bien, entonces vamos contigo, mi hermana María Lozano. ¿Cuál es el ministerio que estás desarrollando actualmente? Bueno, primero que todo, nuestro ministerio se llama Comunicadores Internacionales de la Verdad. En la abreviatura sería CIB. ¿Por qué Comunicadores Internacionales de la Verdad, no? Porque mi hijo es periodista, se recibió en la Universidad Nacional de La Plata. Entonces ahí ya es algo lindo que Dios me logró que mi hijo estudiara, y lo apoyamos en todo. Y bueno, yo también en los inicios de mi vida cristiana hice también locución y producción de radio. Entonces ahí nos unimos, ¿no? Esperé que mi hijo creciera un tiempo importante, adquiriera conocimiento en comunicación que yo ya tenía en radio, y bueno, Dios permitió que nos uniéramos para que llegara a concebirse este ministerio que se llama Comunicadores Internacionales de la Verdad, que anda por muchas partes del mundo, pero vamos enfocados a algo importante, ¿no? Como nuestro ministerio es interdenominacional, entonces estamos visitando iglesias de diferentes denominaciones. No vamos como, digamos, estamos en un cuadrado de que yo voy con la iglesia de tal denominación, ¿no? Porque nos hemos preparado en la práctica, nos hemos preparado con mucha disciplina, con muchos años de estar en la práctica, pastor, pero son 38 años de viajar. Antes viajaba con mi madre, con mi tío, el mellizo de mi mamá, y el otro hijo mío que está en Europa, ¿ya? Y ahora estamos los dos, porque pues Dios lo ha permitido así por un tiempo, como el hijo mayor estaba un tiempo conmigo mientras él estudiaba. Ahora él está mientras Dios decida otra cosa. Perfecto. ¿Y cómo así sentiste ese llamado de prácticamente integrar a tu familia? O sea, Correcto. es muy pocas personas son los que se pueden integrar como familia. Sí. Pero ¿cómo fue ese llamado que Dios te permitió para poder integrar a la familia, hacer evangelización en diferentes países? Sí, señor, ok. A ver, cuando yo conocí al Señor Jesucristo en Bogotá, Colombia, obviamente vivía con mi madre. Mi madre ha hecho de papá, mamá, de tía, de abuela, de todo. Una mujer muy sabia, prudente, que no la he visto en la vida. La verdad que quiero aprender de mi madre, porque es verdad que las señoras de la antigüedad eran muy sabias y prudentes. Me enseñó a amar a mi prójimo, primeramente amar a Dios, en segundo lugar a mi familia. En ese momento mi familia era mi madre y mis dos hijos. Cuando yo vengo de haber sido modelo, yo fui modelo, fui actriz en Colombia. Entonces, cuando salgo de ahí, de ese mundo,
que tenía muchas cosas, mujer de negocios, obviamente que no estaba siguiendo lo que dice el Señor, sus indicaciones, ¿no? Venía por un mundo, por un camino torcido, y cuando conozco a Cristo, Cristo me endereza mi camino y salgo del modelaje, de todo esto, y me dedico a servirle al Señor, y que pues ya tenía mis 2 hijos, porque pues mi pareja se había ido, y que hice perdonarlo, ¿no? Porque pues ganas no me faltaron. Yo siempre digo algo, gracias a Dios que conocí al Señor, porque si no, mejor dicho, no sé qué hubiera sido, ¿no? Pero gracias al Señor conocí, lo perdoné, y yo seguí mi vida con Cristo. Y siempre digo, mejor que se fue, porque mi esposo es Jesucristo y el padre de mis hijos. Entonces, ¿ahí qué pasa? Que yo conozco al Señor, mi madre viene a ser mi intercesora. Mi madre viene a ser la persona que también dice, bueno, hija, qué lindo la vida que estás llevando. Ya el niño estaba con 1 añito, el otro tenía 10, y yo comienzo a dar mi testimonio por muchas iglesias de Bogotá. Yo, un pastor me llevaba a otro, entonces los niños siempre me acompañaban con mi mamá. Y así fue que paso a paso, a medida que fueron ellos también creciendo, ellos también quisieron entrar al ministerio. No fue que yo los obligué. Ellos, mi hijo mayor tuvo una participación muy importante en el ministerio, y la tiene detrás de bambalinas, por decirlo de alguna manera. Y mi hijo ahora, que está aquí presente, me gustaría que él respondiera. Sí, todo fue... Permítame colocar un poquito su Sí, micrófono. por favor. Ya. Todo fue en el diario vivir, ¿correcto? Dios a veces permite esto, a veces permite que nos, obviamente, que vayamos a un proceso para podernos instruir, pero también a muchos nos va instruyendo a medida que vamos caminando. Ya. Y en este aspecto fue de esa manera, junto con mi hermano, junto con mi abuelita, junto con quien les habla, y le doy la gloria a Dios, porque de hecho es un testimonio. Yo cuando era muy niño era muy tímido, y a medida de que el ministerio comienza a crecer y a evolucionar con el tiempo, también Dios va quitándome la timidez, también es que elijo periodismo, y mi madre también me comenzó de cierta manera a incluir. Entonces, por ejemplo, a ella la invitaban de un programa de radio, de televisión, y me decía, hijo, ven, participa. Y yo quizás al principio me ponía rojo, me quedaba sin saliva, tartamudeaba, pero eso fue un proceso en el comienzo hasta obviamente lo que vivimos hoy, y obviamente que seguimos en el proceso, todos estamos en el proceso. O sea, prácticamente tu forma de involucrarte o tener el llamado de Dios es a través de tu mamá. Sí, Señor. Sí, fue de esa manera, y le doy la gloria a Dios, porque mi madre ha sido ese canal de bendición para nosotros, para mi vida. Y como decía ya desde un principio, no ha sido fácil en cuanto a ella, de brindar ese rol correcto de ser madre, padre, y también obviamente ser esa pastora que ha sido para mi vida, y también de cierta manera darnos ese empujón que los buenos padres realizan para que sus hijos sigan el buen camino, Claro. Y nos motiven, porque a veces los jóvenes atravesamos por circunstancias en las cuales no frenamos por el miedo, por la timidez, pero qué bueno es tener un padre, una madre que nos diga, hijo, dale que tú puedes, no va a ser fácil, pero tú puedes, tienes talento y tienes dones. Mira, aprovecho que también estamos con tu hijo que es comunicador social. Claro que sí. ¿Cómo te parece en esta generación que es un boom, empezó a salir o a nacer lo que es las redes sociales? ¿Cuál es tu apreciación? ¿En qué manera la familia cristiana puede usar esta herramienta? O sea, ¿cómo puedes calificar de que cómo usar cuando otros no lo están usando por miedo, temor, etcétera? No sé cuál es tu apreciación sobre estos temas de las redes sociales. A ver, como usted bien decía, las redes sociales son una herramienta de comunicación, Okay. ¿correcto? Claro. Y obviamente que desde nuestros hogares tenemos que inculcar a que los más chicos, en principio,
crezcan con valores y con principios. Básicamente eso. Exactamente. Y desde allí, cuando tengan la posibilidad de usar las redes sociales, obviamente que con esa base de valores y principios que les inculcamos a nuestros más chicos, ellos desde eso van a poder hacer un buen uso. En todo caso, me estás mencionando de que el uso correcto o el uso que se puede aprovechar ese potencial tiene que ver con lo que es la familia. Exactamente, es como por ejemplo, si en mi caso mi madre me creó con valores y con principios, y cuando tuve mi primera computadora la usé en base a lo que ella me había enseñado. Cuando tuve mi primera bicicleta también, cuando tuve la posibilidad de conducir mi primer auto, pues con valores y principios de respetar al peatón, de hacer bien las cosas para no interferir en la vida del otro en cuanto a su seguridad. Y yo creo que así es el diario vivir. Por ejemplo, si leemos, yo en la facultad tuve la posibilidad de leer muchos libros. Claro. Y en la facultad nos dan libros que no tienen nada que ver con nuestra fe. Sin embargo, la interpretación que yo hacía era, obviamente, tenía que entender un saber que estaba depositado en un libro, en unas letras, pero no podía desenfocarme desde mi fe para desvirtuar mi conocimiento, ¿se entiende? Claro. Entonces, simplemente sacaba lo que a mí me hacía crecer como persona, como estudiante, como profesional, y obviamente que hay otros aspectos que no, entonces simplemente lo dejo. Yo creo que esa es una gran idea que hay que darle a la juventud y a los más grandes, que si es una herramienta eficaz, sí la es muy importante las redes sociales, pero no hay que olvidarnos de los medios tradicionales como la radio, que la radio nos acerca, la radio es más amena, porque desde acá no vamos a poder fingir lo que sentimos. Este es un medio de comunicación que hay que aprovechar mucho, como la televisión, y incorporar las redes sociales porque también son una buena herramienta de comunicación. Mira, en este momento nos están escuchando varias familias. Generalmente esta hora es una hora de refrigerio, en la cocina, etcétera, algunos escuchándonos. ¿Cuáles son hay tres principios que se debe enseñar en la casa a los niños? Hay tres principios, pero ¿nos podrías dar algunas pautas? ¿Cuáles son esos valores, esos principios que debe enseñar, remarcar la familia? Porque, mira, teniendo estas herramientas, los niños creyentes o los niños inconversos ya todos manejan esa maquinita. Ajá. O sea, no necesitas ser cristiano para manejar eso. O sea, cristiano no. Prácticamente, como siempre digo, ahora en esta generación los niños nacen con el celular en la mano. Pero ahora, ¿cómo educar? Porque si los va a prohibir cerrar todo, entonces no le están ayudando. Entonces, ¿cuáles son los valores, según tu parecer como comunicador, que debe papá, mamá enseñar a esos pequeños? Porque ya cuando sean grandes, solo van a defenderse. Según para ti, ¿cuáles son esos tres valores principales que debe marcar a los hijos? Y yo en primer lugar, tendríamos que darle ahí para que grabe, porque creo que no está grabando. No, en el rojo. Perdona. Ahí no. Otra vez. Ahí está grabando. Entonces, en cuanto a la pregunta que usted me hace, en principio podríamos ir al respeto por mí, ¿correcto? Por lo que en realidad me hace bien para crecer y evolucionar como persona, como hijo, como sobrino, como ciudadano de a pie. Ya. Esto significa que si yo tomo un celular y de cierta manera lo cojo, está en mis manos y veo que me genera un contenido que va a irrespetar lo que me han inculcado en mi casa, va a irrespetar mi integridad y la de los demás, eso
no debo incorporarlo. Automáticamente. Exactamente, sería el respeto. El segundo lugar, y yo lo voy a citar más desde palabras claves. Ok, claro, para eso hemos estudiado comunicación. Exactamente. Sería el amor, que es importante, el amor en principio hacia Dios, ¿correcto? Ya. Porque si yo estoy en una red social y de cierta manera hay algo que estoy consumiendo que me aleja de mi amor y mi temor hacia Dios, tengo que totalmente cambiar, ¿no? Perfecto. En segundo lugar, obviamente, dijimos antes el respeto, el amor a Dios. ¿Qué otro? ¿Tú qué me ayudas? ¿Qué tú Bueno, sabes? en primera instancia, los padres tienen que conocer de Dios, porque ¿cómo va a educar un padre a un hijo que no conoce las reglas de Dios y el amor y la sabiduría de Dios? Es por eso los niños están creciendo tan desubicados, tan rebeldes, porque no hay Dios en la familia. Y no es el Dios de la idolatría que yo amo o no, es el Dios a través de Jesús. Entonces, es un punto importante que la familia conozca de Dios para que le pueda contagiar ese amor a los niños, el temor a Dios, porque Dios es amor, eso lo sabemos, pero Dios es fuego consumidor. La gente se queda siempre con un versículo: Dios es amor y Dios me perdona. Sí, Dios te perdona, pero no te quedas sin la consecuencia del error, del pecado. En segundo lugar, hay otro tema, ¿no? que es clave importantísimo: levantar la educación cristiana. La educación cristiana la tenemos que tener en nuestros colegios, y quiero pues le manda a alguien que lo conoce a ustedes un saludo del colegio Christian Genesis, que pues yo se lo hago escuchar para que le regale unos segundos para que sepan quiénes son, dónde estamos hospedados, que ellos van a abrir ahora en marzo. Por ejemplo, este colegio está basado en la palabra de Dios. Entonces, qué lindo que podamos generar estudio, educación, para que los niños puedan crecer, no solamente en casa, que les estemos recordando con nuestro buen testimonio, sino que también en nuestros colegios. ¿Te parece? Sí, totalmente. Mira, hay algo muy fundamental que pasa en las redes sociales, que a veces se genera un producto, pero ese producto de cierta manera va a lastimar al otro, ¿correcto? Por ejemplo, si yo hago un producto que va a lastimar a alguien de una nacionalidad específica, Exacto. es un producto que no es bueno, no es agradable, porque va a generar violencia, de cierta manera es un bullying, de cierta manera es discriminar al otro. Entonces yo creo que en este aspecto hay que ir al segundo mandamiento de la Biblia, que es: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y si yo realmente tengo miles de ideas, pero se me vienen justamente ideas donde voy a lastimar al otro, a mi hermano o lo que sea, pues sinceramente no voy a hacer eso. Voy a hacer un producto que edifique, tanto de la manera intelectual, espiritual y en todas las áreas. Perfecto. Yo creo que, mira, están ingresando con unas notas en tu... Sí, ahí estamos tenemos... transmitiendo en vivo y en directo a través de las redes en este momento, pero por supuesto en la radio vamos a tener en su momento el mediodía. Mira, en todo caso, con este diálogo que estamos celebrando hoy, tendríamos que dividir entonces principios que tienen que ver con valores humanos, y el otro vendría a ser los principios de la fe, la que mencionaste, mi hermana. Sí, hermana María. Entonces, hagamos una pequeña división, porque la familia queremos que sean edificados en nuestra oportunidad. En cuanto a los valores, estás mencionando que se debe enseñar a los padres a los niños. Correcto. El respeto. El respeto. Viene el otro que es mucho más fácil: honradez. Exactamente, sí. Honrar a los padres. O sea, la honradez, que todos necesitan. Un niño por naturaleza no es honrado. O sea, eso es por naturaleza. Sí, por naturaleza. Pero ahora el papá corresponde enseñarles la honradez.
Y el otro es lo que tú mencionaste, es el del amar a Dios y amar al prójimo. Ajá. Entonces, Señor. esos son la parte de los valores que se Sí. deben enseñar básicamente a los pequeños cuando van a usar el celular. Es que precisamente hay muchas, ¿cómo se podría decir? Muchas herramientas que nosotros encontramos en la Biblia que son aplicables para el diario vivir. Perfecto. O sea, que convergen diariamente en el diario vivir. O sea, encontramos reglamentos, de cierta manera, normas de vida que hay que incluir. Y de eso se trata nuestro ministerio. Por ejemplo, nosotros en nuestras redes sociales tratamos también no solamente transmitir prédicas y versículos, sino que también un conocimiento, un saber, la cultura. Por ejemplo, ahora estamos en esta gira y empezamos a hacer pequeños cortos de los diferentes lugares donde vamos. Llegamos a Uruguay y comenzamos a mostrar el campo, las vacas, Claro, la naturaleza. exactamente, pero también impulsar ese conocimiento, qué es lo que hace Uruguay en cuanto a las importaciones, exportaciones, qué es lo que se vive cuando se atraviesa la frontera de la cordillera de los Andes entre Chile y Argentina, dar datos, información para que nuestros seguidores, o mejor dicho, los que consumen el producto de Comunicadores Internacionales de la Verdad, digan, wow, instruyámonos también, porque es una manera de instruirnos. Y ahí dice la palabra del Señor, instruye al niño desde su niñez, ¿no? Instruye al niño desde su niñez. Entonces nosotros tenemos que tener claro eso, que todo lo que nosotros vamos a invertir en calidad de tiempo, en conocimiento a una criatura, va a ser buena tierra. Por eso, hermano pastor, tenemos que tener claro que los problemas, como este programa llega en esta hora del almuerzo, como dicen ustedes, del lunch, los problemas familiares, los problemas de familia, los problemas de nuestras iglesias, de nuestra empresa, a la hora de almorzar con familia no se pueden traer a colación. Que los problemas de adultos, los niños no tienen por qué saberlo ni enterarlo, todo tiene su etapa, ¿sí? Y acá no se trata de mentir, pero muchas veces los hombres y mujeres meten a las criaturas, a los niños y aún ya a los grandes en las diferencias de adultos. Perfecto. Entonces, ¿cómo estamos criando los niños? Los estamos criando con resentimiento, con odio contra el gobierno, contra la empresa, porque a papi o mami no le pagan bien, son malos, contra la iglesia, la institución de la iglesia donde nosotros todos crecemos, contra la familia. Entonces yo pienso que estamos haciendo algo muy importante en nuestro ministerio. En nuestro ministerio es algo de que por eso estamos comunicando, tenemos tiempo para hablarle a los niños, tenemos tiempo para hablarle a las personas. Nosotros vamos a colegios, pastor, vamos a colegios. En Ecuador tengo una amiga maravillosa, Marcela, que tiene colegio allá en Guayaquil, y yo siempre iba a predicarle a los niños. Los niños se sentaban desde primaria hasta no sé qué grado de bachillerato. ¿Y qué pasa? Como ella decía, yo te aprovecho cuando vengas, porque no estás pasando todos los días, para que lleves una palabra, para que no solamente vean al maestro, ¿ya? Porque son colegios netamente cristianos, pero llega una persona de afuera. Entonces, ¿qué vamos? Vamos enseñándole la fe, porque un niño chiquito, ¿cómo va a tener fe? Un niño le dice a uno, mamá, yo quiero este carrito, el niño. La niña, mamá, yo quiero esta muñequita. ¿Qué le vamos a decir? Mi amor, vas a tener que orar, ayunar. No le podemos decir. Pero el ejemplo. Pero el ejemplo a seguir, pero sí le podemos Exacto. decir, mami, mi amor, ora en tu recámara, ¿cierto? O cuando se reúne la familia, ora. Pero mamá, no aparece el carrito, no aparece la muñeca. Bueno, tenemos que aprender a esperar y contarle con la Biblia. Ahora viene didáctica y los niños les gusta. Entonces es una forma de crecer en ellos, en la fe, en el amor, en el perdón. Porque
yo creo que lo más cruel de todo esto es que los adultos nos ensañamos con los niños y no debe ser así. Y aún conociendo cristianos, tienen esa costumbre fea, ¿no? No, Señor, vamos a enseñar a esta nueva generación de niños a que van a crecer en un amor, en perdón, en fe, la fe de los papás, ¿sí? Y en La el fe, respeto. el respeto, y no contagiarlo de todo lo Inculcarlo, que porque se puede. Yo, desde muy temprana edad, siempre vi el ejemplo de mi mamá predicando por diferentes naciones, diferentes iglesias, denominaciones, con diferentes atuendos, culturas, formas, modismos, o sea, un universo vocabulario y temático. Y ver ese ejemplo de mi mamá predicando, confiando en Dios, haciendo el bien y cruzando o atravesando las dificultades que se vive en nuestra fe, porque se viven algunas dificultades, verla que ella no se quejaba con nosotros, ella tenía su intimidad con Dios y nosotros como familia sabíamos las dificultades, pero saber que mi mamá confiaba, que honraba a mi abuelita, que nunca la dejó tirada, ver ese ejemplo y ver el ejemplo de que ella era una buena madre, que no solamente era cuestión de pararse y predicar y simular, ¿no? Sino que también en nuestro hogar era un ejemplo. Y eso, por lo menos a mí en particular, me sirvió para enamorarme más de Dios, porque eso es muy importante. Muy bien, entonces estamos haciendo recordar, yo aprovecho enormemente esta valiosa entrevista de lo que estamos enfocando a lo que es la crianza de los pequeños, de los niños, y hemos escuchado que necesitamos sembrar valores como lo que es la honradez, el otro es respeto, y el otro es el amor al prójimo. Ahora también hay otro principio, ya la parte espiritual, la samía. Ya ustedes me mencionaron que es enseñarle al niño para que solo pueda orar, o sea, la devocional personal del niño, que muy pocas familias, no, este pequeño, dice, no, pero si papá o mamá le enseñan a practicar su propio devocional, entonces el niño al momento de despertar se va a arrodillar solo en su camita. Ahora, hay Biblias para niños en la sociedad bíblica, y el papá lo provee, si puede gastar en otros gastos, ¿por qué no se puede comprar una Biblia para niños? Entonces al pequeño le entrega, mira hijito, cuando tú te levantas temprano, nosotros ya estamos orando, pero tú puedes orar a solas con Dios, y aquí tienes tu Biblia, y el pequeño, ellos tienen esa calidad de descubrir cosas nuevas, y solo empiezan a practicar su propio devocional, aparte de lo que es la devocional familiar. El otro principio espiritual que también se necesita conocer, lo que ya nos mencionaste, es que ellos descubren la Biblia. Nosotros les enseñamos el Antiguo y Nuevo Testamento, pero es muy lindo que ellos mismos por sí solos descubren la Biblia y se les enseña cómo leer la Biblia. Claro, correcto. La lectura de la Biblia. Y el tercero está en lo que ya mencionaron, la parte práctica de amar a Dios, que ellos mismos descubran su amor a Dios, así como descrito con un buen testimonio, con el buen ejemplo. Entonces, esos principios son los básicos, creo, la roca para que en el futuro este joven, este niño, en el futuro sea un buen ciudadano, sea integral, cristiano, como también sociedad, para la sociedad que tanto estamos sufriendo. Entonces creo que eso lo puedo resumir. Sí. Tres valores y tres principios cristianos. Correcto. Usted mencionaba algo, decía, para que pueda ser un buen ciudadano. Y esto es importante, porque a veces vemos personas muy conocedoras de la palabra y está bien, pero falta algo que de pronto no son buenos ciudadanos. Sí, te menciono, mi hermano, aprovecho la oportunidad. Guatemala, El San Salvador, porque ahí también nos escuchan, yo creo que ustedes conocen esos países. La mitad de la población es cristiana, no católica, cristiana. O sea, subes a un bus y se levanta su mano, ¿cuántos son los que son cristianos? La mitad van a levantar. Pero es un país que lamentablemente están sufriendo mucha violencia, mucha pobreza. Entonces, si una persona tiene fe en Cristo, es 10 veces más sabio, ¿por qué entonces sufre este problema de lo que están pasando?
siendo la mitad de la población, porque tú mencionaste la falta de tener testimonio integral. O sea, no es un convento evangélico ahora, porque No. la que se está enseñando es un convento evangélico. Claro. No, tenemos que enseñar de que sea la luz y la sal, no de la iglesia, de la tierra. Entonces, ¿cómo transmitir, ya que ustedes tienen esa experiencia, para que la iglesia aprenda cómo transmitir el evangelio, para que sea la luz y la sal de la tierra? A ¿Quién ver, quiere contestar? Oye, paso yo. en principio yo quisiera finalizar con lo siguiente, y es que desde nuestra fe tenemos que promover de que los más chicos y los más grandes sean buenos ciudadanos en cuanto a todo, no solamente a ser conocedores de la palabra, sino a aplicar, hacedores. Entonces, no podemos permitir que diferentes comportamientos o pensamientos que destruyan la paz vecinal o el medio ambiente o al prójimo incorporar a nuestra vida, no, al contrario, porque en la vida tenemos herramientas para ser buenos ciudadanos y destacarnos, y a través de nuestro testimonio poder ser un medio en el cual le acerquemos a Jesús a las personas, ¿correcto? Eso es muy importante, y hago hincapié porque en estos años que nosotros hemos transitado por diferentes lugares del mundo, observamos eso en nuestro medio, y no es agradable, no es agradable. Gente que por ahí, en cambio de promocionar el tema del estudio, lo que hace es antes decirles que no estudien, ¿entiende? Hay personas así. Sin embargo, hay que ser radicales y claros en ese Mira, aspecto. hay algo que el pastor dijo que es muy importante. Digo, los países como Guatemala y San Salvador. y San Salvador, que conocen conocen la palabra de Sí, Dios, que han sí, sido sí. evangelizados, porque de pronto están en situaciones complicadas, ¿no? Bueno, ahí podemos también citar a Colombia. Colombia es un país con un avivamiento muy fuerte. Colombia es un país. Mega iglesias Y tiene. estamos hablando de mega iglesias, Sí, sí. pero está pasando una situación de orden público, de seguridad, y vamos a hablar de cosas muy fuertes. Entonces, Sí. yo ahí, esa pregunta me la hago siempre, Señor, donde hay naciones que tienen el conocimiento de tu palabra, y bueno, ¿y por qué está pasando esto? Y lo único que me viene a mi corazón y a mi mente es lo siguiente: donde abunda el pecado, abunda la gracia del Señor. Y no podemos paralizarnos en el caso de Colombia, ¿no? Que porque Colombia tiene mega iglesias y está viviendo un avivamiento, avivamiento que grandes iglesias, mucha gente, pero hay un punto, como siempre, nosotros venimos de Europa y venimos a anunciar América y decirles de parte del Señor, yo soy profeta del Señor, decirles de parte del Señor que lo que ustedes están haciendo en América satisface el corazón de Dios. No se sientan que lo que han hecho es en vano. Ahora, falta corregir algunas cosas, sí, se van a corregir, y ya la están corrigiendo algunos hombres y mujeres de las naciones de América Latina. Pero el mensaje que el Señor nos dio es: lleven palabra a América y díganles que la obra que están haciendo, yo me agrado de ellas, que no pongan en duda lo que han hecho, porque tú sabes, pastor, que hay gente de nuestra misma fe que nos desanima. Sí. Hay gente que dice: no, pero usted cómo va a tener una radio si usted no tiene ni para pagar una habitación, usted cómo va a tener la televisión, usted cómo va a viajar, usted no es nada, nadie no tiene 1 millón de seguidores y tiene solamente 2. Pero como nosotros decimos, y muchos hombres de Dios, esa gente que viene a ser piedra de tropiezo, que critica y no hace nada, ¿por qué los que critican no hacen nada?
Ahora, hay gente que Dios lo usa de otra manera, ¿verdad, pastor? Hay gente que le compra a Dios un pasaje ida y vuelta en primera clase con una cadena de hoteles muy importante y tiene todo ya su menú, todo hasta el agua importada, van y predican en un estadio. Bueno, gloria a Dios por ellos, felicitaciones. Pero habemos otros en otro grupo que nosotros, en nuestro caso, nosotros nos han invitado, nos han pagado hotel, nos han pagado viáticos, nos han pagado, hemos ido y hemos hecho nuestro trabajo y chao. Pero muchas veces, pastor, hemos ido invitados por el Espíritu Santo. No hemos venido previamente orando no 2 meses ni 3 años. Años como nuestro viaje a Europa fue orando años. Y llegó el momento en que el Señor dijo, vamos, entonces ¿a qué voy? Que a veces la gente no sabe diferenciar, entonces te dice, tú vienes en bus, entonces ya eres de poca monta, ¿sí? Y si tú tienes un ministerio de fe, es de poca monta. No, tenemos que estar, no, el que dirige los ministerios es Dios. El que dirige, y cada hombre y mujer de Dios es importante, así tenga una mega iglesia, así tengan, que tengan ofrenda en dólares, en euros, es importante como aquel que no recibe ni un sol, que solamente está por amor a Dios y lo sostiene el amor de Dios. Eso es importante. Entonces, cuando mezclamos unas cosas con otras y decimos, ¿y por qué El Salvador? ¿Por qué estos países que tienen El Salvador ahora está bien? Gracias a Dios, está bien. Es la oración de la iglesia. Porque es importante que ustedes, yo leía hoy, reunión de oración e intercesión por el Perú, pero ustedes no solamente oran por el Perú, ustedes oran por las naciones. Entonces es importante, tú que me estás oyendo, que estés orando por las naciones, así no te caiga bien Colombia, no te caiga bien México, no te caiga bien cualquier país del mundo, ora, porque un día cualquiera Dios te puede enviar a ese país que tanto detestas, que tanto criticas, y vas a hacer bendición, porque todas las naciones son importantes para Dios. Ahora, usted me decía ahora para acompañar esto, sí, nosotros tenemos avivamiento en Colombia, qué chévere, la gente está llegando a congregarse, pero hay algo que está por arreglarse, porque no tendríamos por qué tener la inseguridad que tenemos ahora tan grande y haber crecido más cultivos de coca antes habían disminuido y ahora han aumentado. Entonces, ¿qué estamos haciendo mal? Alguna pequeña cosa, pero se puede corregir. Pero la palabra que Dios nos dio fue lo que están haciendo en América. Yo me gozo, no lo pongan en duda. Hay que mejorar, hay que sellar buracos, huecos por donde pequeñas zorras se pueden estar entrando, ¿sí? Pero eso, el que tiene oídos que oiga, y el que no, que cierre su corazón. Sí, estamos tocando un punto importante que mencionaste sobre lo que es el avivamiento en América Latina, comparando con lo que es Europa. Exacto. Y yo sé, lo están sintonizando también en Europa, por la red social llega pues, a los diferentes países, y le estamos expresando con mucho aprecio a nuestros hermanos en Europa. Nos amamos. Pero América Latina, Dios nos está bendiciendo como mencionaste, con un avivamiento por encima de la corrupción, violencia que se ve cada país. Exacto. Por encima. Exacto. Y alguien me dijo que si un país se dedica, por ejemplo, con bastante fuerza a lo que es la brujería, la hechicería, eso les está tapando, nos dice a nosotros que le está oscureciendo. Yo digo, no, eso no es cierto, digo. Cuanto más oscuro sea una habitación, ahí la luz, pequeña que sea, aunque sea pequeña, se prende. Exacto. Entonces, la familia cristiana lo que tenemos es la unción del Espíritu Santo. O sea, la iglesia cristiana, por más pequeña o mega iglesia que sea, tenemos la unción del Espíritu Santo. Entonces, ahora ya tocamos ahora el tema del evangelismo. Ya hemos tocado con sus hijos lo que es las redes sociales y la familia. Correcto. Pero ahora contigo vamos a tocar, y por supuesto también nos va a aportar lo que es la evangelización porque es nuestra pasión. Y al dar lectura, al iniciar, colocamos Jesús, dice, miró a la gente como personas desamparadas que no tienen pastor. Exacto. Y te menciono un poco para allá lo que mencionaste. La iglesia primera, lo que es conocido como la iglesia primitiva, empezó con un avivamiento en Samaria, o sea, su país vecino de Jerusalén. Lo que en Jerusalén no ocurrió, dice que por un diácono, no es de los 12 apóstoles, un diácono, milagros, sanidades, pero como tú mencionaste, había un huequito que estaba fallando. La iglesia central les dijo, vamos a enviar a Pedro y Juan para que revisen dónde está fallando ese lugar, y justo llegan
y se encuentran con un hombre que era más conocido en la ciudad y quería comprar el Espíritu Santo con dinero. Ajá. Entonces Pedro se da cuenta de que lo que hizo el evangelista, como Esteban, no es Esteban, sino es Felipe, lo que hizo el evangelista estaba correcto. Ajá. Pero había la parte de doctrina donde se necesitaba de disciplina, necesitaba correcto. Sí. Y Pedro, que tiene el discernimiento, más madurez, entonces no, aquí hay que corregir acá, aquí hay, se quiere hacer un evangelismo muy light y quiere comprar el dinero del Espíritu Santo. Entonces Pedro dice, el dinero perezca contigo. Exactamente. Y el hombre se sacudió de lo que estaba actuando mal, se había convertido, se había entregado, pero faltaba corregir algunos pasos. Creo que eso es lo que nos falta, me parece, a las iglesias. El primer punto, ¿eh? Exactamente. Lo que se llama, creo, el seguimiento o la doctrina. Exacto. Mire, pastor, a veces son cosas tan pequeñas, pero tan pequeñas que podemos mejorarlas, pero dentro de nuestras iglesias también hay, bueno, la iglesia, nuestra... En forma general. Exactamente, no solamente en la iglesia, en nuestros hogares. A veces tendemos a la rebeldía, ¿no? Tendemos a mi yo. Es que yo recibí esto y yo voy a hacer un punto acá. Hemos visto a lo largo del camino que a veces aquellos hombres y mujeres que en su intención, en su amor de evangelizarnos, nos evangelizaron con mucha religiosidad, con demasiada religiosidad, pastor. Pero una cosa así. Entonces nos llegaron a frenar de pronto hombres y mujeres de Dios. Mire que esto es de parte del Señor, lo digo. Llegaron hombres y mujeres a decir, yo quiero ser como mi pastor, como mi pastora, pero hay cosas que no logro entender, no cuadran. Entonces, ¿qué pasa? Se frenaron tantos ministerios en 1970, me dice el Señor, del 70 al 80, 82, que en este momento podrían ser, en esa época haber sido, porque eran semilleros, estar hombres y mujeres de esa época predicando la palabra, pero nos metieron tanta religiosidad. Entonces uno se encuentra aún con gente joven que uno le dice, mira, pero ¿cuál es tu ministerio? ¿No? Nosotros hacemos eso, ¿cuál es el ministerio? No, pero ¿qué es eso? ¿Dónde está escrito? Digo, pero ¿cómo si llevas 10 años, 15 años en la iglesia y no sabes qué es la palabra ministerio? En muchos casos, esto es preocupante. Sí. Es como cuando se le hace un test, pero amoroso al estudiante, pero no, porque hay que saber diferenciar. Una cosa es la pregunta que a veces nosotros hacemos, ¿cuál es tu ministerio? Correcto. Y otra cosa que tendría que ser cómodo para la persona responder. Y otra cosa es, hermano, ¿qué dice en el libro tal? Eso es diferente, porque es muy posible que la persona tenga ese amor hacia la palabra de leer y de memorizar y de acordarse, pero hay otros que no. ¿Me explico? Una cosa es la pregunta que mi madre hace, ¿cuál es su ministerio? Que tendría que ser algo muy fácil de responder. Sí, como las vocales, ¿sabe? Que uno aprende las primeras vocales, las 5 vocales, ¿no? Pero la gente no sabe ni qué es ministerio. Porque desde nuestras iglesias tenemos que incluir a que nuestras ovejas tengan la apertura de decir, y a mí me gusta un poco más la alabanza, porque, no sé, me interpela más, siento más ese llamado. Otros quizás, no, lo mío en cambio es la parte pastoral, el ser pastor. Al otro quizás le gustan más las misiones, pero a veces ocurre que en nuestras iglesias falta más acompañamiento hacia más personalizado. Como la enseñanza actual, perdón que te interrumpa, hijo, que la enseñanza actual en los colegios es personalizada. Entonces, la iglesia
en este momento ha hecho las cosas bien a nivel global, hablando de América, ¿no? Estamos hablando de América, que sabemos que nos están viendo en Europa también, no crean que ustedes están fuera No, del para propósito nada. de Dios, sabemos que Dios se está moviendo en Europa, Y en el mundo en el entero. mundo entero, tal vez no de la misma forma que lo hace en América por muchos puntos, ¿no? Para no desviarnos del tema. El evangelizar para nosotros es prioridad en nuestro ministerio. ¿Por qué? Porque cada hombre y mujer de Dios tiene su llamado. Es que, pastor, el llamado de evangelismo es obligatorio. Porque acordémonos cuando María Magdalena va al sepulcro del Señor y se da cuenta que el cuerpo del Señor no está y se asusta. Y sin embargo va por allá y a buscar a quién, a Pedro. ¿Y por qué a Pedro? Si Pedro había negado a Jesús, porque ella entendía que se arrepintió, Pedro metió la pata, se equivocó, pero pidió perdón. Las mujeres, por más que tengamos ministerio, no podemos andar como la llanera solitaria y mandar yo y yo y yo y yo, no, porque la cabeza es el hombre, el varón, ¿sí? En la mayoría de organizaciones, pero sobre la cabeza está el cuello de la mujer. Entonces, nosotros tenemos claro que el ir y evangelizar a las personas, cuando María Magdalena dice que va y regresa con Pedro y Juan, se da cuenta que sola no lo puede hacer, que tenemos que tener un equipo, así sean 2 o 3, pero tenemos que estar formados para que alguien, si va a salir, alguien esté orando, ¿no? En cambio estar criticando y murmurando, y a veces sucede eso, la gente sufre como de un síndrome de extraño, ¿no? De que, ¿por qué no apoya al hermano? Independientemente de su iglesia, lo que sea, mire, pastor, uno cuando sale de su lugar, de su hábitat, está arriesgando su vida. Nosotros ahora para venir a Lima hubo un derrumbe peligrosísimo. Estamos ya saliendo de Sarna, ya estábamos en territorio peruano. Y nos anuncian que nos tenemos que quedar toda la noche y que era peligroso y que no sé qué, es un Bueno, de hecho ahora que veníamos en el taxi, también de cierta manera se corren ciertos peligros en los cuales implica que de pronto uno tome un transporte, que de pronto esa gente te dé más vueltas de lo que corresponde, te quiera cobrar un poco más, o sea, son muchos riesgos, pero nosotros estamos la verdad que muy felices de estos riesgos que hemos tomado, que hemos decidido tomar hace ya muchos años. Nuestro ministerio lleva 38 años, nuestro ministerio es un ministerio que siempre promueve la restauración de los hogares, el amor, el respeto, el perdón y el conocimiento obviamente de la palabra, porque son diferentes aspectos que a veces se olvidan. A veces vemos que la persona crece, pero no ha perdonado a sus padres, no ha perdonado a quien lo hirió, no ha habido restauración porque no ha existido la voluntad de que exista la restauración. Y